delante de Dios para adorarlo y también pues para recibir sus bendiciones. Amén. Amén. Muy bien. Hoy es día de bautizo. Tu hermana Narcisa pues ha tomado esa decisión, la felicitamos, vamos a acompañarla. Y me ha parecido oportuno que revisemos el día de hoy el tema del bautizo, ¿no? Para que tanto ella pues afirme todas las condiciones que ya tiene y todos mismos tengamos presente o recordemos todo lo que significa el bautizo, ¿no? Todo lo que implica para nuestra vida espiritual. Muy bien, vamos a abrir la Biblia en Lucas capítulo 3. Lucas 3, desde el verso 1. Muy bien, vamos a estar repasando todo este asunto del bautizo, como les decía. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca del bautismo en agua? ¿De dónde nació esto de bautizar en agua? ¿Por qué en agua? ¿No? ¿Por qué no otra cosa? ¿O por qué no de otra manera? ¿Por qué es esto de bautizarse en agua? ¿Sí? ¿Qué tiene eso? Y para ello nosotros tenemos que ver en las mismas escrituras cuál es el trasfondo, es decir, de dónde viene esta costumbre. Nosotros encontramos en la Biblia, en los evangelios, ¿sí?, que los judíos tenían ellos muchos ritos, ¿no?, que tienen que ver con la purificación. Algunos bíblicos, algunos son mandamientos que Dios dio en el Antiguo Testamento y otros eran tradiciones que ellos inventaron. ¿Cuáles son esos mandamientos que el Señor dio? Por ejemplo, los sacerdotes, para ellos hacer su oficio en el tabernáculo o en el templo, tenían que primero purificarse, ¿sí? Ellos tenían que hacer ciertos baños, ¿sí?, para poder luego ingresar al templo, ¿sí? Era una purificación externa, por decirlo así, ¿no?, que tenían que hacerlo. Eso lo mandó el Señor, sí está en la palabra de Dios ese asunto. Pero después también a lo largo de la historia y de las costumbres de los judíos, ellos también comenzaron a hacer otro tipo de purificación y que fue conflicto justamente con el Señor. Por ejemplo, podemos encontrar estas referencias en el Evangelio de Juan. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús fue invitado a una boda? Las bodas de Caná de Galilea, donde él hizo el primer milagro. Justamente el agua que Jesús convirtió luego en vino era el agua para la purificación de los judíos. O sea, que en esa fiesta, en esa boda, ¿sí?, ellos en algún momento debían haber usado un cierto agua para hacer alguna purificación ritual, ¿sí? No tengo mucho conocimiento específicamente cómo lo hacían, pero lo hacían, ahí está escrito. Otro de esos, otra referencia lo encontramos en el capítulo 3 de Juan, cuando dice que había algún judío que discutía con los discípulos de Juan el Bautista acerca de la purificación, ¿sí? Otra referencia, y que fue también motivo de conflicto con Jesús, la tenemos en Marcos capítulo 7, en la que los fariseos reclamaron en algún momento diciendo que los discípulos de Jesús no se lavaban las manos antes de comer pan. ¿Recuerdan? ¿Sí? Así que Jesús decía, ustedes tienen muchas tradiciones que les han elevado al mismo nivel de un mandamiento de Dios. Es decir, eso de lavarse las manos era tradición de los judíos, pero ellos lo impusieron como que si fuese la ley de Dios, ¿sí? Y Jesús entonces, él les decía, miren, el lavarse las manos y otros ritos más que seguramente tendrían, no purifica al hombre, decía Jesús. Eso no purifica. El hecho de comer con las manos sucias no los hace a ellos pecadores. Es más, Jesús decía, nada de lo que entra por la boca contamina al hombre. Lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón. ¿Se acuerdan? Así que con eso el Señor estaba estableciendo, ¿sí?, que si bien es cierto, habían ritos en los que los judíos se purificaban con agua, ¿no?, para así presentarse delante del Señor, eso estaba ya quedando atrás, porque con el Señor Jesús la purificación era diferente, ¿ya? Y ahí viene entonces, ahí aparece en escena Juan el Bautista. Juan el Bautista, él comenzó a predicar la palabra del Señor
con el propósito, dice la Biblia, de enderezar el camino y preparar el camino al Señor Jesucristo, que venía después, ¿no es cierto? Y el mensaje de Juan el Bautista fue bien claro: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y bautizaba a la gente que venía arrepentida, ¿sí? Entonces, el mensaje de purificación, de arrepentimiento, que introdujo ya en la era cristiana, tenía que ver con el arrepentimiento. Y si bien es cierto, había un bautismo en agua, que es un asunto ritual, pero ese bautismo en agua tenía que estar acompañado de un arrepentimiento. Vamos a ver justamente eso en Lucas 3, versículo 2. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Sí? Entonces está clara la misión de Juan el Bautista, predicar el arrepentimiento para perdón de los pecados. ¿Sí? Ahora, dice en el versículo 7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente se preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo él dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba a la expectativa, preguntándose todos en los corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. ¿Sí? Ese fue el mensaje de Juan el Bautista, que lo voy ahora a ir explicando. ¿Sí? Y para eso he puesto aquí unas letras, una palabra que nos va a servir para nosotros ir analizando el mensaje de Juan el Bautista. ¿Sí? Voy a empezar por esto. ¿Por qué he puesto cambio? Porque justamente la palabra arrepentimiento significa eso: cambiar. ¿Sí? Viene una palabra griega que es metanoia, que quiere decir cambiar la mente. Porque cuando alguien cambia su mente, cambia el corazón y cambian sus acciones también. Entonces todo cambio tiene que empezar adentro, ¿no es cierto? Dentro de nosotros. Respecto a Dios, respecto a su palabra, respecto a la vida, respecto al pecado, respecto a todo. Cuando cambiamos, nuestra forma de pensar cambia nuestra vida. ¿Sí? Muy bien. Cada una de estas palabras, de las letras de esta palabra, como les decía, tiene un significado. ¿Cuál es la primera? Voy a ir anotando. Corazón corrupto, corazón pecador. Juan el Bautista empieza diciéndoles a los judíos: generación de víboras. ¿Por qué utilizaría esta expresión? ¿Qué tiene la víbora? ¿Sí? Generación o cría de víboras. Tal vez está haciendo referencia a Satanás,
A Satanás se le llama la serpiente antigua, ¿recuerdan? La serpiente. ¿Ya? Es la figura que se utiliza al diablo porque la serpiente es astuta, ¿sí? La serpiente es muy astuta. Entonces Satanás actúa de igual manera para engañar a las personas. Y él siembra en la mente, en el corazón, siembra su pecado y su maldad. Entonces, cuando la persona ha llenado su corazón de maldad, se puede decir, como Juan les describió, generación de víboras o hijos del diablo. Porque los deseos de vuestro padre el diablo es lo que hacen. Eso lo dijo Jesús, en cambio, ¿no es cierto? A los judíos. Los deseos de vuestro padre el diablo quieren hacer. Y se refería al hecho de que lo querían matar. El diablo es conocido como mentiroso. Es más, la primera vez que el diablo aparece, ¿no es cierto?, en el Génesis capítulo 3, ¿cómo aparece? Aparece a través, ¿no es cierto?, de una serpiente, pero viene haciendo ¿qué cosa? Mintiendo, ¿cierto? Le mintió a Eva diciendo, mira, si comes esto. Perdón, le dijo, mentira es eso lo que Dios te ha dicho, ¿no? Sino que el rato que comas de este fruto, esto te pasará. Entonces la mentira es la característica primera de Satanás. La mentira es un gravísimo pecado. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Ananías y Zafira? En Hechos capítulo 5. ¿Sí? Ellos mintieron respecto a cierta ofrenda que ellos dieron. Y por esa mentira, el apóstol Pedro dijo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y Dios les castigó quitándoles la vida. Esto es una mentira. El Señor les castigó quitándole la vida. Una mentira. Una mentira que podría decir, pero ¿a quién le hizo daño? Pero es una mentira. A Dios no le agrada la mentira, ¿verdad? Entonces la mentira es lo que cuando se llena, como le pasó a Ananías y Zafira, ¿no? Satanás llenó de mentira y de engaño el corazón de ellos, y mire lo que les sucedió, ¿sí? El diablo, aparte de mentiroso, odia y mata. Es también llamado asesino, porque eso fue lo que provocó, ¿no es cierto?, una vez de que Adán y Eva cayeron en sus mentiras, ellos murieron, trajeron muerte a la raza humana, el castigo que Dios había advertido. Entonces el diablo quiere la muerte de todas las personas. Y Jesús añadió algo más, dijo que no es necesario matar a alguien, ¿no es cierto? Dijo que el rato que alguien se enoja contra su hermano es culpable de juicio. Es decir, el mismo enojo y la ira Jesús le puso como al nivel del asesinato. Entonces, cuidado, ¿verdad? Un corazón lleno de odio, corazón de ira y que quiere matarle a alguien, hermano, cuidado, generación, considérese, ¿no es cierto?, como que Satanás llenó este corazón y está lleno, está satanizado, por decirlo así, ¿no es cierto?, el corazón. Por eso llamamos primero corazón corrupto, ¿no? La C, porque empezamos así. ¿Cómo venimos nosotros a Cristo? Con un corazón corrupto. ¿Cuál haya sido su pecado? Pues no lo sabemos, pero estoy seguro que algún pecado, ¿verdad?, teníamos que nos enviciaba y que nos ataba hacia la maldad, ¿no? Corazón corrupto. Muy bien. Podemos así seguir mencionando muchas cosas, pero esas son por ahora. Generación de víboras. Ahora, ¿cuál es la siguiente letra que vemos allí? La A. ¿Y qué es la A? La A de advertencia. En el mismo verso 7 les dice Juan el Bautista, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Entonces, esa es una advertencia, ¿no es cierto? Para el corazón corrupto y para la persona que no se arrepiente, tiene que saber que hay consecuencias. Y las consecuencias es la ira de Dios. No podemos huir de la ira de Dios. Para Dios no hay acepción de personas. Como Dios juzgó a Ananías y Zafira por decir una mentira, así mismo nos va a juzgar a todos por igual. ¿O no? ¿Por qué Dios haría diferencia con Ananías y Zafira y con nosotros? Si ellos mintieron y fueron muertos, ¿por qué Dios no habría de quitarnos a nosotros la vida por mentir? No hay excepción de personas delante de Dios. Ahora, ¿por qué les quitó la vida a ellos y a nosotros no por mentir? No sé, quizás el Señor tiene paciencia, ¿no es cierto?, y quiere darnos la oportunidad
Pero si no nos arrepentimos, igualmente moriremos, como Ananías y Zafira, por decir una mentira. Y eso es una mentira. Sí, cuántas otras cosas, ¿verdad? Entonces, la advertencia es necesaria. También el Señor, Juan el Bautista les dice, por favor, si podemos leer el verso 9, dice, mire, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Entonces, si no hay cambio, si no hay un corazón que se arrepienta, debes saber que el hacha ya está lista para cortarlo y echarlo en el fuego. El fuego hace referencia al castigo divino, ¿no? Al infierno de fuego al que irán las personas después de muertos, ¿no? Cuando no se arrepienten. El infierno de fuego, el lago de fuego, la segunda muerte. La advertencia está allí entonces. Muy bien, vamos a continuar. ¿Qué encuentra usted ahí? La M. ¿Sí? La mentira expuesta, quiere decir. ¿Por qué hablamos o de qué mentira estamos hablando? ¿Sabe de cuál? La que Satanás ha puesto en el corazón, en la mente de las personas, para que no se arrepientan. O sea, Satanás ha puesto una serie de mentiras que le tiene a la gente engañada y convencida de que están bien. ¿Sí? Ese es el peor engaño. Creer que se está bien cuando no se está bien delante de Dios. Por eso es que Juan el Bautista les dice que no empiecen ellos a decir dentro de sus corazones a Abraham que lo tienen por padre. Es decir, los judíos estaban mal delante de Dios, era una generación de víboras, pero ellos decían, no, pues nosotros somos hijos de Abraham, somos hijos de Dios, tranquilos, haciendo esto y estas cosas, que ellos, siguiendo sus tradiciones, así creían que estaban bien delante de Dios. Y Jesús en cambio les decía, generación de víboras, sepulcros blanqueados. Es decir, el Señor les daba un diagnóstico, ¿no es cierto?, totalmente contrario al que ellos a sí mismos se daban. Entonces, mire, la mentira tiene que ser expuesta. En nuestro tiempo, ¿qué podríamos escuchar? Podríamos decir, escuchar que alguien diga, no, pues yo ya acepté a Cristo hace tantos años. Y él cree a lo mejor que porque un día oró diciendo, te acepto a Cristo, ya está bien. Pero tal vez su vida no ha cambiado. Tal vez en su vida hay corrupción, ¿no es cierto? Entonces es una mentira que el diablo le ha puesto. Hacerle creer que está bien porque algún día quizás oró. Quizás alguien puede decir, no, vea hermano, hasta me bauticé. Es decir, mire, bueno, hasta se llegó a bautizar, pero no cambió nunca. Siguió siendo igual. O quizás estuvo al principio de su vida bien, ¿no? Es decir, venía a la iglesia, cumplía los mandamientos del Señor, servía a Dios, estaba comprometido. Pasaron 5 años, 6, se enfrió y se apartó de Dios. Pero él o ella no acepta que está mal. Dice, no, pues yo soy cristiano bautizado, yo hasta servía al Señor, solo que ahorita nomás estoy pasando unas vacaciones. Y cree que porque ya un día fue salvo, siempre salvo. La palabra del Señor sí exhorta y hace una advertencia a aquellos diciéndoles que son como el perro que vuelve al vómito, ¿no? Es una expresión que se refiere al cristiano que se aparta de Dios. Es decir, aquellas cosas que salieron de su cuerpo, es decir, que aquellas cosas que podríamos decir sus pecados que un día dejó, un día regresa a comérselas de nuevo. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a ensuciarse en el lodo. Son términos que están en la palabra de Dios para indicar de aquellos que se apartan de Dios, que fueron un día libres, dice, ¿no es cierto?, pero que volvieron a hacerse esclavos del pecado. Entonces no nos engañemos. Eso de que salvo, siempre salvo, es una mentira de Satanás. Dios nos salva, sí, pero también somos responsables de mantenernos en los caminos del Señor. ¿Sí? Entonces la mentira tiene que ser expuesta. Vamos con la B.
¿Qué será la B? ¿Ah? Bueno, buenos frutos. La B de buenos frutos. ¿Qué es lo que pide Juan el Bautista? Vamos a leer en el versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Entonces, está claro el mensaje de Juan el Bautista. Se les exige a la persona un cambio, es decir, frutos dignos de arrepentimiento. Tú dices que estás arrepentido, bueno, quiero ver los frutos de ese arrepentimiento. ¿Dónde están los frutos? ¿Dónde están las obras? La fe sin obras está muerta, dice la Biblia, ¿verdad? Si tú dices que tienes fe, bueno, demuéstrame por las obras. Si tú dices que estás arrepentido, demuéstrame por las obras. Entonces, la gente que le escuchaba a Juan el Bautista, estas palabras, estas advertencias, y cuando fue expuestas a mentira, el engaño en el que vivían, muchos se preguntaron entonces, ¿qué haremos? Es decir, si hubo en ellos convicción y decir, de verdad que estamos mal, verdaderamente ahora reconocemos que no estamos bien. Y le preguntaban a él, en el verso 10, entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Dinos, por favor, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuáles son esos frutos de arrepentimiento? Y él comenzó a decirles claramente algunas cosas. En el verso 12, por ejemplo, a los publicanos. ¿Se recuerdan quiénes son los publicanos? Eran los que cobraban impuestos. ¿Sí? Bueno, entonces él les dijo en el verso 13, no exijáis más de lo que está ordenado. Entonces, claro, muchos publicanos habrán estado cobrando los impuestos, pero cobrando de más, cometiendo robo. Entonces, ustedes no cobren más de lo que está exigido, ¿no? Luego vinieron también los en el versículo 11, versículo 10, ¿no? La gente en general le preguntaba, ¿qué haremos? Y Juan el Bautista le decía, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Entonces, una referencia a aquellas personas que eran egoístas, ¿no es cierto? Que solo para sí guardaban las cosas y no practicaban el amor al prójimo. Entonces él decía, mire, tienes 2 túnicas, da al que no tiene, da una al que no tiene. También vinieron a los soldados, en el versículo 14. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Entonces, el pecado de los soldados era de que, no contentos con su salario, ellos inventaban alguna calumnia contra alguien, ¿no? Para tras esa mentira, esa calumnia, traer sobre ellos una multa o llevarlos presos. Entonces la gente asustada decía, no, ¿cuánto quieres que te pague con tal de que no me lleves preso? Entonces el soldado le decía, bueno, dame unos dolaritos, ¿no? Unos denarios. Y la gente tenía que darles, y se libraban de la calumnia que ellos levantaban. ¿Sí? Entonces, por eso les decía, ustedes no hagan extorsión a nadie, no calumnien, conténtense con su salario. Y así, entonces cada persona tendrá que preguntarse, entonces yo, ¿y ahora qué hago? ¿No es cierto? Y seguramente Dios le va a decir, tal cosa tienes que cambiar en tu vida. ¿Sí? Tienes que cambiar, ya no tienes que seguir haciendo tu voluntad, ahora vas a hacer la voluntad de Dios. Entonces, tal vez en este mismo momento nuestra conciencia está saliendo, decir, sí, en verdad yo fallo a Dios en esta área de mi vida. Es verdad, quizás no busco a Dios, ¿verdad? No me he comprometido. Cada quien sabrá lo que su conciencia le está diciendo. Y Dios ya le ha dado la respuesta. Dios ya nos ha dado la respuesta, ¿verdad? Muy bien. Entonces, Dios exige buenos frutos. Vamos con la I. ¿Qué será la I? Bueno, voy a escribir esta palabra, ¿no? Ya. Esa es la forma de bautizarse. Esa es la forma. Digamos así, de aquí a acá,
vemos un proceso. La persona viene con un corazón corrupto, ¿verdad? Recibe unas advertencias. Si no haces frutos dignos de arrepentimiento, ya el hacha está lista a la raíz de los árboles. Serás echado al fuego. La persona se le expone la mentira y el engaño que el diablo le ha tenido, ¿no? Para que abra los ojos y se dé cuenta, en verdad, he estado equivocado, ¿sí? Viene ahora la exigencia a los buenos frutos. Entonces la persona aquí toma la decisión y dice: me bautizo. La inversión tiene que ver con la forma. Lo de acá vendría a ser con el fondo, ¿no es cierto? Pero ahora viene la forma. ¿Cómo nos bautizamos? Por inmersión. La palabra bautizo, eso es lo que quiere decir etimológicamente hablando, ¿no? Quiere decir sumergirse. ¿Ya? A nosotros, en el catolicismo, nos bautizaron cuando recién nacimos. Ni de forma ni de fondo está correcto eso. ¿Por qué? Porque un bebito ni tiene el corazón corrupto, ni puede ser advertido de nada, ni ha sido engañado porque es un bebé. Ni se le puede exigir buenos frutos porque es un bebé. Entonces el bautismo en agua no es para los infantes. En todo caso es para los niños, pero ya los niños grandecitos, que tienen conciencia de lo que es el bien y el mal, que tienen la capacidad de arrepentirse y creer en Jesucristo. En todo caso para ellos, ¿no? Pero para los infantes, como nos han bautizado a nosotros en el catolicismo, ¿no? Recién naciditos, a los mesecitos nomás. En cuanto a su fondo, no tiene sentido. Y en cuanto a la forma, tampoco. Porque ¿cómo les bautizan en el catolicismo a los bebés? Por rociamiento, ¿no? Es decir, le mojan la cabeza. Entonces, ni por la forma ni por el fondo, el bautismo católico tiene sentido. El bautismo bíblico tiene que ver con el arrepentimiento de las personas y tiene que ver con la inmersión. ¿Por qué? Sería la pregunta: ¿qué tiene que ver sumergir a la persona en el agua? ¿Sabe por qué? Porque el bautismo en agua es símbolo de un entierro. Dice, vamos a leer por favor en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Hablando del bautismo en agua, justamente. El apóstol Pablo dice, Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido, escuchen, bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces vuelvo y repito, el bautismo en agua es un símbolo de una sepultura. Decía nuestra hermana Narcisa, por ejemplo, en este día, lo que vamos a hacer es enterrarla. ¿Sí o no? Nos vamos a un entierro. ¿Usted escuchó que nos vamos a un bautismo? Yo le digo, nos vamos a un entierro. Eso equivale realmente. La vamos a ir a enterrar a nuestra hermana. La vamos a sepultar en Cristo Jesús. Amén. Bueno, esto lo dice, ¿verdad? Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, sepultados juntamente con Cristo. Por eso es que el bautismo en agua es por inmersión, salvo ciertas excepciones. Tal vez, quizás alguien está muriendo en el hospital y dice quiero bautizar, habrá que mojarlo de alguna otra forma, ¿no? Pero son excepciones. Ya esas cosas, o tal vez una persona con cierta discapacidad que no podamos sumergirlo en agua, pero son excepciones, ¿no? Lo que Dios ordenó y estableció en su palabra es la inmersión. Esa es la forma correcta de bautizar. Muy bien.
¿Y la O qué será? Eso, muy bien, bueno. Obediencia. Bien, ¿qué alguna vez se ha bautizado? ¿Sí? La palabra del Señor aquí vino en Romanos 6, nos exhorta a que dediquemos nuestra vida a servir a Dios. La primera es el entierro. O sea, le sumergimos en el agua y le dejamos enterrada a la vida anterior, digamos, ¿sí? ¿No es cierto? A la vida sin Cristo, la vida pecaminosa. Pero no se queda ahí, pues, sino que sale del agua. Eso es el símbolo de una resurrección. Así como es sepultada la persona juntamente con Cristo, es resucitada juntamente con Cristo para dar en vida nueva. Entonces, yo les decía en su momento, nos vamos a un entierro, también nos vamos a una resurrección. Sí, vamos a ver las dos cosas. Entonces, vivimos en una vida nueva. Verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, es decir, esa vida sin Cristo, pecaminosa, fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, aquí ya comienza a hacer mención al servicio, ¿no? Antes servíamos al pecado. Ahora, en la vida nueva, servimos a Dios. Verso 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Escuche, así también vosotros. Consideraos muertos al pecado. Por supuesto, es decir, yo hace, ya 30 años atrás, dejé mi cuerpo en el agua del bautismo, allí en Amaguaña, en una fuente natural. Ahí se quedó enterrado el Juan Carlos viejo, ¿no? Juan Carlos, pecador, ¿cierto? Sin Cristo. Entonces, ¿yo cómo me considero? Por un lado, yo me considero muerto, ¿sí? Pero vivo también, vivo para Dios en Cristo Jesús. O sea, ¿cuántos años tengo yo? ¿Cuántos me calculan? Tengo 30 nomás. Claro, mi viejo hombre tiene casi 50, pero en Cristo Jesús solo tengo 30. Sí. Soy casi a la edad mía. No, broma. Bueno, entonces verso 12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, ¿qué se nos exhorta? Que ahora que ya hemos sido bautizados y tenemos una vida nueva, ¿sí?, dediquemos nuestra vida a servirle a Dios. Ya nuestro cuerpo y nuestra vida le pertenece a Dios y debemos dedicarlo a Él. Todo lo que hagamos de aquí en adelante, que somos nuevas criaturas, nosotros debemos hacerlo para Dios. ¿Sí? Bueno, quiero terminar este mensaje leyendo en Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro 3, que eso resume lo que estamos diciendo. Habíamos empezado explicando que en el tiempo de Jesús, y hoy también, había personas que estaban engañadas, pensando que haciendo ciertos ritos se purificaban y que estaban bien delante de Dios. Esto es parecido a lo que se practica en cierta religión, entre los islamitas, por ejemplo, ¿no? Ellos suelen en el día algunas veces bañarse.
Alguien contaba que en algún momento vio a uno de estos musulmanes, ¿no?, que en algún momento del día de pronto sacó un paño y se comenzó a lavar, ¿sí? Y le preguntó qué es lo que estaba haciendo. Entonces él explicaba que era parte de sus rituales de purificación para ponerse a orar. Entonces hay religiones, ¿cierto?, que utilizan ese tipo de ritos y piensan que el lavamiento, por decirlo así, externo es lo que Dios pide. La palabra exterior, yo les estaba diciendo al inicio del mensaje, pide y exige el lavamiento de adentro, del corazón, ¿cierto?, de la mente. El lavarse por fuera, en este caso el bautismo tiene un significado también de limpieza. Esto es solamente externo y es secundario. Lo primero que tiene que haber es el arrepentimiento. Y eso es lo que dice Pedro aquí en su epístola, 1 de Pedro 3, ¿no? Ya tienen, ¿verdad? Vamos a leer en el versículo, desde el verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Miren, entonces Pedro está diciendo aquí, ¿sí?, que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Es decir, él está diciendo, no se trata de bañarse como nos bañamos en la ducha. El bautismo no es eso. El bautismo, como dice aquí, es una aspiración, la aspiración de una buena conciencia delante de Dios, ¿sí? Es decir, arrepentirse, empezar una vida nueva. Les cuento una anécdota de nosotros. En la iglesia que yo asistía de joven, ¿no?, había un joven que le decían de apodo el diablo en el mundo, porque llevaba una vida malísima, ¿no? Tan mala que los mismos compañeros de drogas le decían el diablo. O sea, ¿cómo sería de malo que los mismos compañeros le decían diablo? La mamá era cristiana y oraba siempre estaba orando a Dios por él y hacía todo lo posible porque él cambie. Y entre esas cosas, como que le llevaba de la oreja a la iglesia, ¿no? Sí, ¿sabes? La desesperación de la mamá decía, pues vamos a la iglesia, y él no quería saber nada de Dios. Entonces él se burlaba y decía, los domingos cuando la mamá le decía, nos vamos a la iglesia, él le decía, espérate mamita, espérate un ratito, me voy a sacar los cachos, decía. Vuelvo a dejar aquí colgados, ¿no? Los cachos del diablo, a eso se refería. Y ya cuando venía de la iglesia decía, mami, me voy a volver a poner los cachos, ¿no? Entonces él quedaba a entender que él no le interesaba cambiar, ¿no? Sí, no le interesaba cambiar. Después, a las duras, él cambió. Él es ahora un cristiano fiel, comprometido, pero le costó. A veces, cuando no queremos cambiar, el Señor nos golpea duro, ¿no? ¿Sí? Y la gracia de Dios, la misericordia, a veces permite cosas tan duras para que cambiemos. Le pasó a él luego. Pero voy a ese hecho, ¿no? Entonces, mi pastor, me acuerdo que sabía decir, mire, si no nos venimos arrepentidos al bautismo, va a pasar esto. Entra diablo seco al agua, ¿no? Y sale diablo mojado. O sea, no pasó nada, ¿no? Lo importante, vuelvo y repito, es habernos arrepentido. Ya el bautismo ya solo se convierte ya en un símbolo nomás de ese cambio, de esa resurrección que ya tenemos en Cristo. No es que Narcisa, en este caso, que se bautiza hoy, recién va a cambiar. No, ella ya cambió. Amén. Ya es nueva criatura.
El bautismo va a ser solo un símbolo de ese cambio, de esa resurrección que ya ella disfruta en Cristo